Ya estamos de vuelta en Pauta de Análisis por la 100.5. Listo para comenzar en una jornada donde hemos abordado el tema de la mega reforma y otro de los temas que ha estado en la agenda por estas semanas y siempre lo hemos seguido de cerca, lo que ocurre con el crimen organizado. Alguien que le toca combatirlo directamente es el fiscal ECO, el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros. ¿Ya no es ECO? No. Se lo pregunto a él de inmediato. ¿Cómo está, Héctor? Muy Buen buenos día. días. No. Fiscal Claudia Girardo le saludó. Bueno, muchas gracias porque siempre disponible el fiscal de conversar con nosotros. Este es un momento bien clave porque es la preparación del juicio oral contra los imputados que integran la agrupación Los Piratas de Aragua, y estamos hablando fundamentalmente de los responsables de varios secuestros y homicidios, entre ellos el del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Usted muy tempranamente planteó la posibilidad de una arista más bien política en el asesinato de Ronald Ojeda. ¿Cómo se está dando este proceso? ¿Cuántos son los imputados? ¿Qué características va a tener? Porque probablemente este juicio oral sea uno de los más emblemáticos por la cantidad de personas y de cabecillas, ¿no?, de una organización criminal como el Tren de Aragua. Sí, muy buenos días en primer lugar. Efectivamente, nosotros nos encontramos muy contentos, muy conformes con lo que se ha logrado en este caso, en esta causa del secuestro y homicidio del exteniente venezolano. Y contento y satisfecho porque la policía, Carabineros, en este caso, y la PDI, a través de su unidad especializada, la VIP y los CNI, hicieron un tremendo trabajo que nos ha permitido poder decirle a la familia que ya tenemos a lo menos acá para llevar a juicio a 20 imputados. Tenemos 6 más con orden de detención y tenemos 3 en proceso de extradición, los cuales deberían llegar entre este mes y el siguiente como máximo. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad enorme de imputados en una organización que es súper compleja de combatir y es súper compleja de desarticular. Pero en este caso en particular, tiene la cualidad de esta investigación que llegó incluso a los mandos más superiores, en términos en que Carlos Bobby es el encargado para toda Sudamérica del Tren de Aragua. Dos cosas para recordar, porque la ciudadanía no está siguiendo el caso minuto a minuto. ¿Cuál era la importancia de sacar de escena para el Tren de Aragua o para la arista política que usted planteó en su minuto al exteniente venezolano Ronald Ojeda? ¿Y por qué usted sigue considerando que efectivamente acá estuvo la mano del régimen de Nicolás Maduro en este asesinato? Para el Tren de Aragua lo que se hizo no es ningún negocio, ni está dentro de sus prioridades, ni dentro de sus blancos o personas que tienen fijadas como objetivo para secuestrar y extorsionar. En esta causa lo primero que ocurre es que nunca hubo un llamado extorsivo, nunca hubo un requerimiento de pago para el rescate, ni nunca hubo la intención de devolverlo vivo, al extremo en que todos sabemos que lo enterraron dentro de una casa, 1,40 m de profundidad, y hicieron una losa de cemento sobre esta tumba improvisada. Y eso demuestra que no tiene, que fue la conclusión a la que nosotros ya en abril de ese año, este hecho ocurre el 21, en abril ya teníamos la convicción de que esto no es para el Tren de Aragua, esto es por un encargo. ¿Y a qué le interesaría en este caso tener a un ex golpista en Venezuela en su momento, que fue Ronald Ojeda, que posteriormente viene a Chile, tiene la calidad de refugiado, sigue siendo un activista político en contra del régimen de Nicolás Maduro, pero después viaja nuevamente en diciembre del 2023 a Venezuela a hacer un segundo intento golpista, regresa y 2 meses después lo secuestran y lo matan, sin que hubiese solicitud de rescate, sin que hubiese ninguno de las formas de actuar que tiene el Tren de Aragua. O sea, ni siquiera en este caso en particular, el Tren de Aragua actuó como actúan todos los otros secuestros. Fue un encargo. Aquí actuaron caracterizados, fingiendo funcionarios policiales, hasta fingiendo una orden judicial que llevan en una carpeta que se la exhiben al conserje. Entonces, a partir de ahí, nosotros claramente tenemos claro que es una solicitud política en el fondo, porque era una persona que era muy incómoda para el gobierno de Maduro, pero eso viene refrendado después con una serie de declaraciones y otros antecedentes que van dando cuenta, incluso WhatsApp de teléfono, que van dando cuenta que esto es un encargo y que es político, y ahí aparece que sería Diosdado Cabello el que hace las coordinaciones con los líderes del Tren de Aragua y que él habría pagado en el fondo para realizar esta operación. Primero algo breve, ¿por qué no es fiscal ECO? Como para presentarlo correctamente, ahora fiscal metropolitano sur, regional metropolitano Sí, sur. por decisión del fiscal nacional. ¿Por qué eso? No sé, son
Yo solamente acato las instrucciones. El fiscal nacional estimó que era más conveniente que estuviera a cargo de otra fiscalía y por eso en este momento yo solo me desenvuelvo como fiscal regional metropolitano sur. ¿Eso cambia el desempeño de sus funciones en cuanto a la persecución de este tipo de delitos? No, para nada. Nosotros igual en la zona sur tenemos una serie de delincuencia súper compleja, donde tenemos mucho narcotráfico, donde ahora tenemos mucha población inmigrante y donde están ocurriendo también secuestros que tiene que ver con extranjeros y también secuestro con lo que tiene que ver con la criminalidad nacional, que también ha evolucionado un poco, asimilando a la transnacional. Con respecto al caso mismo, ¿podemos entonces decir que el autor intelectual es Diosdado Cabello y los autores materiales es el Tren de Aragua? Eso es lo que tenemos nosotros establecido por ahora. ¿Y eso no le quita, por así decirlo, gravedad en los cargos contra este grupo porque al final de cuentas son los sicarios pagados por alguien para que cometieran un crimen? Para nada. El Tren de Aragua es una empresa criminal que está dispuesta para hacer lo que usted quiera. Tienen sicariato, tienen secuestro, tienen extorsiones, tienen explotación sexual. Ellos van a estar en el mercado delictual que esté disponible para que ellos generen dinero. Ellos son una máquina de generar dinero y lo que usted le encargue lo van a hacer. Fiscal Héctor Barro, voy a mezclar la pregunta que hizo Gerardo. Cuando usted dirigía el Grupo ECO, que fue además una instancia muy celebrada, porque el proyecto ECO consistía fundamentalmente en hacer foco en el crimen organizado, pero de una manera más amplia. Ese fue algo que se valoró muchísimo como un accionar del Ministerio Público. Y usted ha sido una figura central en poner en funcionamiento ese grupo y en ir conectando la información a lo largo de todo el país. Hoy día usted dice, bueno, pero hoy día está en una sola fiscalía. Y usted ha seguido el Tren de Aragua. Entonces, ¿cómo se mantiene el hilván, digamos, de cómo opera esta organización criminal? ¿Lo limita usted? ¿Usted quedó más limitado en ese sentido? O sea, yo ahora no puedo investigar las causas que son ECO, solo puedo investigar las que me lleguen desde ECO. Estoy en una condición que es la que tienen los otros fiscales regionales. Pero que tengan que ver con su zona territorial, por así decirlo, ¿no? Siempre y cuando no sean ECO también. O sea, solo quedo investigando todo lo otro que no sea ECO. ¿Qué? Pero su ámbito de acción se redujo actualmente. O sea, era la que tenía antes, pero esas son decisiones del fiscal nacional, que él verá por qué lo hace. ¿A usted no le incomodó que haya tomado esta decisión? No me interesa entrar en ese tema porque no es un tema fácil de conversar porque ha sido complejo en las conversaciones con los equipos de la Fiscalía Nacional y también porque en este caso nosotros le dimos vida, si bien la idea es de la Fiscalía Nacional, nosotros lo hicimos... ¿Por qué fue complejo? ¿Porque costó entenderlo? No, porque lo teníamos funcionando de una manera bastante eficiente. Yo creo que no había ninguna queja y era un proyecto que estaba súper bien aprobado. Pero eso no son decisiones mías, son decisiones del fiscal nacional y uno tiene que respetar las decisiones que vengan en ese sentido. Fiscal Héctor Barro, en su experiencia, que tiene mucha respecto al crimen organizado, la situación hoy día del Tren de Aragua, usted ha dicho, a propósito del golpe que se le dio a su patrimonio recientemente, que no lo dijo así, pero yo lo entendí así, no nos hagamos ilusiones de que el Tren de Aragua va a salir de Chile. No nos hagamos ilusiones de que la promesa de que aquí se va a desbaratar el crimen organizado va a ser una promesa que se va a poder cumplir. ¿Qué tan arraigado está el Tren de Aragua? Ayer vimos una fracción, una arista en la Araucanía que la lleva el fiscal Garrido, de que ya derechamente funcionan como franquicia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que asumir del Tren de Aragua como organización criminal? Mire, yo creo que cuando hablan de que tenemos experiencia en la persecución del Tren de Aragua es porque nosotros hemos decidido, en este caso, enfrentar lo que es la organización criminal del Tren de Aragua en Chile. Yo, la verdad que he estado siempre disponible para eso y yo creo que por eso también nos ha ido bien en lo que hemos estado haciendo. En segundo lugar, respecto a eso, yo sigo sosteniendo que en la medida en que nosotros sigamos deteniendo solamente a los eslabones inferiores de la organización criminal, es rayar el agua porque no le afecta a los niveles superiores. Como es una empresa, es lo mismo que si a usted un operario abajo claro. No llegar a trabajar más, usted lo que hace lo reemplaza y lo despide y lo reemplaza. ¿Acaso es lo mismo? Si usted lo detienen en Chile o no usted están muere, los grandes cabecillas. No están en Chile, nunca han estado en Chile. De hecho, siempre la organización se ha manejado desde afuera y es más, cuando usted asciende en la escala jerárquica de la organización, de inmediato se va a Colombia o se va a los países vecinos, que ocurrió con el turco. El turco no estaba en Chile y sin embargo era el encargado para Chile. Y estaba lo mismo Carlos Bobby. Carlos Bobby cuando asciende se va a Colombia también y allá fue finalmente detenido.
Por ello es que yo creo que la vía de la persecución penal va por otro lado, va por el lado de atacarles el patrimonio. Yo creo que lo que más se le ha dolido al Tren de Aragua es lo que hemos hecho nosotros en la Operación Tokio, que es una operación que nace de simples extorsiones que se denuncian en el barrio Bellavista y que llegamos a establecer dónde y cómo sacaban la plata del país. Ahora, estas organizaciones efectivamente operan directamente con una célula de Tren de Aragua, que son la forma que hemos visto, y en segundo lugar, por este medio de franquicia, que es en el fondo, ok, puedes actuar bajo mi nombre, pero tú me pagas a mí el impuesto que por facilitarte mi nombre, eso va a significar. ¿Y en ese sentido el Estado de Chile está al debe? Es decir, cuando usted ve la discusión sobre el secreto bancario que se lleva adelante en el Congreso y que se ha ido politizando desde la campaña, ¿usted cree que en esa discusión estamos al debe en el seguimiento de la ruta del dinero de organizaciones criminales como el Tren de Aragua? Mire, yo soy súper agradecido en el fondo de las instituciones. Yo creo que el Estado ha estado súper bien porque ha actuado como una muralla en el fondo, y por eso que las policías en Chile persiguen a los delincuentes que son del Tren de Aragua, y nosotros también, y los llevamos a tribunales, cosa que no ocurre en todos los países y que fue una de las cosas que a ellos les llamó mucho la atención. ¿Por qué nosotros nos metíamos? O sea, yo tuve a la mujer de un delincuente que estaba secuestrado por el Tren de Aragua y que operaba, que era el encargado del DENI, que era el encargado del enjambre acá en Providencia, y la señora me dijo que por qué nosotros estábamos tan nerviosos y tan preocupados. Si solo era un secuestro, me dijo. Y le dije, porque nosotros no estamos acostumbrados a esto y esto es gravísimo. Y ella me dijo, pero es que no es para tanto, me dice. Y lo habían secuestrado 2 veces, claro. Y generalmente en ese momento los secuestrados aparecían muertos después si no pagaban. Entonces, yo creo que eso ha sido súper importante. Y lo otro es que siempre he dicho, a mí me tocó tener las primeras condenas por asociación ilícita en el país. Logramos unificar la jurisprudencia con los distintos tribunales porque no teníamos legislación, porque la que teníamos en ese momento era una que estaba establecida para perseguir a los cuatreros, a los que robaban vacas en esa época, de la época del Código Penal, y teníamos que condenar a asociaciones ilícitas que tenían tecnología, que una serie de cambios. Sin embargo, a pesar de eso, logramos todas las condenas, logramos unificar la jurisprudencia a nivel nacional, y eso se transformó en ley hace un par de años atrás. Por lo tanto, hay que agradecer que el Congreso finalmente nos escuchó en el sentido de tener la necesidad de actualizar nuestra legislación, porque el problema que tenemos acá es que nosotros siempre vamos detrás del Tren de Aragua. Sí. Y de hecho, Tokio demuestra que si lo hubiésemos podido hacer un año antes, habríamos encontrado todos los dineros probablemente dentro de las cuentas. Sin embargo, como vamos retrasados, eso no se produjo. Usted escucha a Héctor Barros, fiscal regional metropolitano sur, ex fiscal ECO. Por lo que nos está diciendo, bueno, la Operación Tokio nos deja un ejemplo. ¿Y usted notó la fragilidad del sistema bancario o hubo negligencia en la fiscalización que las normativas permiten en Chile en el sistema bancario? Mire, yo revisé bien en este caso cómo actuaron las instituciones y el sistema bancario reportó. O sea, hubo las alertas necesarias en su momento desde el 2023, incluso en adelante. Se le informó a la unidad de análisis financiero y la unidad de análisis financiero también remitió los antecedentes a la Fiscalía. ¿Y hubo reacción oportuna a las alertas? No lo sé porque esas investigaciones ninguna me llegó a mí. Esas investigaciones las asigna el fiscal nacional a las distintas fiscalías de acuerdo a los criterios que tienen establecidos. Entonces, de ese punto de vista, no sé y no puedo tampoco meterme en otras investigaciones. Yo solo puedo hablar de la investigación nuestra que nos permitió empezar desde abajo para llegar finalmente a la cúspide. La problemática que a veces se produce para nosotros es que cuando llega solo el reporte, que es de la cúspide, o sea, de la estructura que ya está sacando en criptomoneda hacia afuera, es difícil establecer el delito base de dónde viene. Pero como comenzamos desde abajo, para nosotros fue mucho más sencillo eso. Fiscal Héctor Barros, hoy día estamos hablando muy seguidamente del Tren de Aragua. ¿Qué otras organizaciones criminales tan peligrosas como el Tren de Aragua están funcionando en Chile? Porque ya empieza a ser el Tren de Aragua y ya la gente empieza a hablar, no, es que no se será del Tren de Aragua, se empieza a normalizar. No quiero ocupar la palabra naturalizar, pero como a normalizar como un actor más. ¿Qué otros grupos, usted diría, atención en el trabajo investigativo que llevamos adelante en crimen organizado, son nuevas organizaciones? Nosotros hemos tenido distintas organizaciones que hemos ido detectando en el tiempo que no son Tren de Aragua. Hemos tenido organizaciones de dominicanos, por ejemplo, algunas de haitianos que también han tratado de estructurarse.
pero que no han sido tan fuertes Ni y tan exitosas. poderosas como y exitosas por el Tren de Aragua. Lo que pasa es que el Tren de Aragua tiene un brazo armado muy grande en Chile. Tiene mucha gente que está acá de manera ilegal y que por lo tanto esa es mano de obra de la que ellos disponen. Y es más, nosotros lo que hemos visto en esta misma causa del exteniente Ronald Ojea es que cuando le falta mano de obra, vale decir en este caso secuestradores o pistoleros o sicarios, los mandan a buscar con gastos pagados y los traen hasta Chile. Y por eso yo siempre saco este ejemplo, pero un imputado siempre se ha quejado con el tribunal de que nosotros le imputamos 2 delitos y él solo llevaba una semana en Chile. Entonces nosotros dijimos, sí, efectivamente lleva una semana, pero le mandaron plata para traerlo desde Ecuador hacia Chile, en primer lugar. ¿Y a qué llegó hacia Chile? No llegó a estudiar, no llegó a trabajar, no llegó a turistear. La misma semana ya había estado en 2 secuestros. Entonces lo trajeron simplemente para efecto de delinquir. Y así opera el Tren de Aragua. Es una empresa. No ocupa, lo voy a decir de una manera brutal, no ocupa mano de obra chilena, no ocupa sicarios chilenos. No, lo que está ocupando el Tren de Aragua de Chile son básicamente algunos nacionales para cada vez que tienen un secuestro tener el tema logístico, que son las casas de cautiverio, qué sé yo, otras cosas. Todo lo que necesite. Sí, pero lo más peligroso que tenemos no es eso. Lo que ya está, en el caso de nuestra organización, es que hay extranjeros incorporados dentro de las organizaciones criminales chilenas, que son pistoleros y que son principalmente, en este caso, venezolanos y colombianos. Y vuelvo a la pregunta suya de cuáles organizaciones. Nosotros nunca debemos descartar la presencia en Chile del Tren de Aragua, del PCC, en este caso el primer comando de la capital, que es brasileño, que también y es mucho más poderoso en este caso que el tren de Aragua. ¿Por qué es más poderoso? ¿Tiene otro tipo de Sí, de otra manera? Es una estructura mucho más grande, mucho más poderosa en términos en que ellos están orientados así principalmente hacia los mercados europeos. Y funcionan con secuestros más políticos también, ¿no? Sí, ellos tienen, al menos en su inicio, un perfil de atacar políticos, entidades financieras, por ejemplo, vehículos de traslado de dinero. Es mucho más violenta, pero utilizan también artefactos explosivos, pero es una organización más destinada solo y exclusivamente a generar dinero y atacar donde están las fuentes de dinero a gran escala. Fiscal Héctor Barros, de una de las respuestas que dio hace un rato me quedó una duda que tiene que ver cuando se dice Chile le ha acertado un gran golpe al Tren de Aragua. Quizás deberíamos ser más precisos y decir le ha acertado un gran golpe al Tren de Aragua en Chile, porque usted dice que la estructura principal no está acá. Sí, la estructura, y para ello no es ningún problema, simplemente reemplazan. Hay una conversación que se produce en esta misma causa que estamos preparando el juicio oral del grupo en el fondo los piratas, que es el grupo que además secuestra y le da muerte al teniente Ojea. Y de ese punto de vista, lo que hemos detectado es que ellos tienen un sistema de ascensos muy bien establecido. Entonces hay una conversación incluso del turco con otro de los integrantes, conversación que ellos mismos grabaron en su momento a través de un video que hacen de esta conversación donde le explica a él qué tiene que hacer y le dice, oye, deja de rumbear, deja de andar bailando, gastando dinero, mira todo lo que te has gastado, tienes que ahorrar. Tú tienes que ocupar después mi lugar y tú no puedes hacer lo mismo que hace el otro porque tienen que distribuirse en el fondo las funciones y la idea es que yo voy a ascender y tú también vas a ascender a mi puesto. Entonces ellos tienen todo un sistema de incentivo para efecto de que tú vayas subiendo. De hecho, Carlos Bobby llega a Chile siendo peluquero y termina siendo el encargado para Sudamérica por las características que él tiene. Ahora, Carlos Boy, por ejemplo, lo tenemos en el doble secuestro con homicidio de Rinconada Maipú, el 28-29 de diciembre del 2023, donde él mismo le dice a la pareja de una de ellas que en una conversación telefónica le dice que él los mandó a matar porque no cumplieron sus instrucciones a 2 de sus integrantes y que los dejó botados allá al lado de un río. Estas personas que están por llegar a Chile o que usted está investigando son muchas. ¿Sabes? Nosotros mencionamos simplemente los más emblemáticos por nombres y apodos y los casos que estuvieron. Todos ellos van a enfrentar, al menos usted va a buscar la cadena perpetua para estas personas y quiero saber la alta peligrosidad que tengan y qué significa que se queden detenidos en Chile, porque uno piensa, se quedan detenidos en Chile estas personas, ¿quién? Van a llegar todos sus cercanos a vivir a Chile, evidentemente, ¿no? Tienen sus familiares, etcétera. Créame que es una
reflexión que hemos hecho bien profunda de ese tema. Efectivamente, estamos trayendo a los líderes del Tren del Agua a someterse a un juicio y a cumplir condena en Chile. Y eso va a significar un tremendo desafío y un tremendo estrés para el sistema penitenciario, principalmente. ¿Estamos preparados? Porque... Mire, eso la verdad es que es un ámbito que a mí no me corresponde. En este caso yo solo investigo, persigo, condeno y hasta ahí en el fondo llegamos y después viene ya el sistema penitenciario el que tiene que encargarse de lo otro, que ya depende del Ministerio de Seguridad Pública. Y por lo tanto por eso prefiero no entrar ahí. Pero sí lo que me preocupa mucho es las alianzas que se van a formar entre líderes de organizaciones chilenas que sí tenemos en el sistema carcelario y los líderes que vienen desde afuera. Porque ahí hay dos posibilidades: o se enfrentan, que no está siendo el caso, o hacen una especie de sociedad en el fondo, y eso va a significar un cambio bastante brutal en lo que es la delincuencia nacional. A ver, ¿cuántas figuras del Tren del Agua en cabecilla vamos a tener en las cárceles chilenas si su juicio va adelante? O sea, ¿serán los 4 más importantes, los 5? Solo en la investigación mía tenemos al líder de Sudamérica, tenemos al líder que estaba para Chile. También viene Larry Changa, que está en una investigación del norte de la fiscal Apablaza. Y también hay otros líderes que son locales allá en Arica. Pero los más importantes son, bueno, ahí Larry Changa, Carlos Bobby y en este caso el Turco, que son líderes fuertes que van a estar en el sistema carcelario chileno. Ya, y esas tres figuras, usted dice, su temor es que finalmente terminen o enfrentándose con bandas chilenas en las cárceles o buscando alianza. Alianzas para cometer delitos en el exterior, digamos, en la calle. Yo creo que se ha dado una alianza por lo que estamos viendo. Y no sé si usted llevó esas causas, pero ¿no se ha notado ese comportamiento con otros muy peligrosos que están cumpliendo condena a cadena perpetua en Chile, como Satanás o como Estrella? No, yo lo que he visto es que esa alianza se está produciendo con líderes nacionales, que es lo que más... ¿Pero de ellos con líderes nacionales? Sí. De los que ya están llegando o los que van a llegar ahora. ¿Tienen nombre esas bandas chilenas? Si estas personas que están detenidas no dejan de generar, de cometer delitos, ellos siguen conectados telefónicamente con el exterior y dando instrucciones. Carlos Boy hasta hace poco daba instrucciones en varios secuestros y en otros delitos que se cometían. Lo último, fiscal Héctor Barro, usted ha dado esta batalla y ha investigado el Tren del Agua a cara descubierta. Lo que hemos visto en los días recientes es que se está hablando, ¿no es cierto?, de resguardar el nombre, la imagen de los fiscales que llevan adelante las causas de crimen organizado, especialmente casos judiciales ligados a facciones del Tren de Aragua. Muchos expertos dicen, requieren, ¿no es cierto?, la necesidad de proteger la protección del Estado a las víctimas o a las personas que hablan, los testigos, y a los fiscales. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Usted mismo se ha sentido amenazado? No, para nada. Yo creo que si uno va a enfrentar de verdad la delincuencia, tiene que enfrentarla y correr los riesgos que tenga que correr. Mire, mi problema es tan... O sea, a mí no me preocupa nada y nunca me han amenazado, pero yo le digo una cuestión mucho más fácil. Yo en 8 meses más estoy afuera de la fiscalía, termino mi periodo y me tengo que ir y voy al mundo privado o a otra institución, no sé, buscaré trabajo después. Y no voy a tener ni PPI, ni voy a tener ningún medio de resguardo. Por lo tanto, de la protección que habla el Estado es una protección relativa, porque es mientras usted está ahí ejerciendo el cargo. Pero si usted como fiscal, por ejemplo, los juicios fueran a rostro cubierto, usted podría después, en 8 meses más, cuando sale a la vida, comillas, civil, normal, no haber expuesto su rostro. Es imposible que no lo sepan. Es imposible. O sea, si usted me pregunta de medidas de seguridad, yo mismo estoy a cargo de todas las medidas de protección respecto a amenazas de fiscales, jueces y autoridades, y créame que es súper difícil lograr, porque uno tiene que hacerlos cambiar hasta la vida. No puede salir a ciertos lugares, no puede ir a ciertos lugares, no puede compartir con ciertas personas. Entonces, es un tema muy, muy limitante. Yo creo que mientras se sea fiscal, hay muchas más posibilidades de protección. El problema es los que no son. Y ahí es más complejo. Héctor Barros, con respecto, ahora está la preparación del juicio oral. En eso estamos. ¿Cuándo debería, si es que hay un aproximado, por supuesto, fecha comienzo juicio, cuándo podríamos tener condena, cuánto demoran esto? El auto de apertura debería estar listo la próxima semana, a partir del martes en adelante. Y de acuerdo a la programación que tenemos, y ahí una vez que se manda el auto de apertura al Tribunal de Juicio Oral en lo penal, el juicio se fija no antes de 15 días ni después de 60. Esa es la fecha en que debería estar fijado el juicio oral. No colaboraron en nada, supongo, ¿no? ¿Los imputados? ¿Ah? No.
O sea, ellos, la verdad que para ellos es natural que los maten o caer presos. No es un tema.